Cordial saludo, mi nombre es Luis Emilio Montenegro. Tengo a cargo la dirección del espacio académico, auditoría e interventoría de proyectos informáticos. A continuación, mediante esta corta presentación, quiero primero justificar por qué este espacio académico. Lo- el primer aspecto es que todo hoy por hoy pues está sujeto a riesgos. Eso es algo que se ha identificado como inherente a toda actividad dentro de las organizaciones y en particular, pues en lo que tiene que ver con informática. Es necesario proteger las inversiones en informática o en tecnología, si se quiere, de una manera más general, que son inversiones costosas. Siguen siendo costosas. Cada día pues serán más costosas porque pues el avance de la tecnología hace que tengamos herramientas y elementos más costosos. En las organizaciones, pues se cuenta con gran variedad de recursos tecnológicos y esos recursos tecnológicos deben ser protegidos. La auditoría es un mecanismo por medio del cual se hace verificaciones de que este aspecto se esté cumpliendo. Ese es el propósito de auditoría, estar verificando, revisando y sugiriendo mejoras para una adecuada gestión de los recursos. En caso de que se tengan proyectos que no se llevan a cabo dentro de la organización, sino se contratan, es necesario garantizar que esos proyectos así desarrollados logren llegar a feliz término. Y pues hoy por hoy todavía fracasan muchos proyectos. Con las interventorías lo que se procura es evitar que haya ese tipo de fracasos, lograr que en lo máximo posible se logre el objeto que se haya planteado. Con eso, pues se combate la tendencia permanente que ha venido dándose hacia la frustración en estos desarrollos tecnológicos. En caso de que, a pesar de todo, se fracase en un contrato de un proyecto, pues a través de las interventorías se logra recopilar evidencias que permitiría a nivel legal em, pelear la inversión, tratar de recuperar la inversión, tratar de que el contratista se comprometa a finalizar. Ese es un elemento muy importante y tendría que ver con la interventoría. Como ustedes ven, son dos partes. Una es la auditoría y otra es la interventoría. En cuanto a la auditoría, pues se parte que en todas las organizaciones pues hay riesgos, pero en particular en la parte informática. Ahí están los riesgos y son aquellos eventos que pueden impedir el desarrollo correcto de las actividades o incluso frustrar el cumplimiento de objetivos. Entonces, para eso, pues se establecen mecanismos de control, que son pues diferentes actividades, recursos, acciones, estándares que se aplican para que esos riesgos no hagan tanto daño. Uno de esos es la gestión de riesgos, que en este espacio académico se trabaja detalladamente para aprender a identificar bien los riesgos, para aprender a identificar posibles controles, para generar sistemas de control, para evaluar riesgos y se estudian varias metodologías que existen para ello, generando así un sistema de control interno que debe tenerlo casi todas las organizaciones. Puede llamarse así o puede llamarse de otra manera, pero es un sistema de control interno. Y la auditoría como tal, pues lo que hace es hacer evaluaciones de componentes de ese sistema de control interno. Para eso, pues se puede apoyar en herramientas de software que permiten hacer esa evaluación.
en procedimientos que se definen para evaluar el estado de ese control interno, basado en estándares que se deberían estar aplicando o estándares de auditoría. Se realizan pruebas de auditoría, se aplican diferentes formas de recopilación de datos, se aplican técnicas de auditoría, se procura recopilar evidencias para sacar conclusiones. Todo esto es el proceso de auditoría, que en última lo que hace es evaluar el estado del control interno o una parte de él. Por ejemplo, puede evaluar en un momento dado una base de datos para ver el estado de control interno específicamente aplicado a esa base de datos, o puede hacer una auditoría a un desarrollo de software, a la calidad de un software que está en producción, etcétera. Incluso algo específico, se podría evaluar la calidad del hardware y su adecuada utilización. Cualquier elemento es sujeto de auditoría. Eh, Hay una posibilidad para que esto no sea eminentemente teórico, sino más bien muy práctico, llevar a cabo un caso de estudio en una empresa real, donde se haga un proceso de auditoría completo, aplicando una de las metodologías que estudiaremos en el curso. El otro componente, que es la interventoría, parte de la realización de un proyecto. Un proyecto podría ser hecho en casa. En ese caso, pues no amerita hacer una interventoría. Generalmente un proyecto, y especialmente el caso nuestro, un proyecto informático, eh, pasa por la existencia de un contrato para su desarrollo. Diría que si no hay un contrato, pues no hay una interventoría. Entonces partimos de un contrato en el que se establecen las condiciones para el desarrollo del proyecto, los costos, la calidad, todo lo que debe cumplirse en el desarrollo de ese proyecto. Y es un contrato que lo llevan a cabo entre dos partes. Por un lado, el contratante, por otro lado, el contratista, que se ponen de acuerdo para llevar a cabo ese proyecto. Pero como les decía, puede ser que haya frustración, haya parte de fracaso, pero el objetivo es que no. Entonces ahí, si el proyecto tiene un monto, un costo alto, o es muy importante para una organización, vale la pena pensar en una interventoría. Ahí es cuando se aplica la interventoría. ¿Cuál es el propósito de la interventoría? Primero, interactuar con las dos partes. Es un tercero que va a mediar entre las dos partes y con el objetivo de garantizar que el contrato se cumpla y por lo tanto el proyecto pactado llegue a feliz término, que esto sea exitoso. Para eso, entonces, dentro de este proceso, los interventores realizan una serie de actividades, muchas de ellas tienen que ver con procesos de auditoría, donde se aplican, eh, digamos, procedimientos, técnicas, pruebas para verificar la parte técnica del proyecto. Pues estos proyectos en general son de tipo técnico, y entonces el auditor va a verificar y a garantizar, procurar garantizar que el proyecto cumpla con los aspectos técnicos que se pactaron, que tenga la calidad también que se espera, para que así proporcione un valor agregado a la organización. Si no, pues estaríamos cayendo posiblemente en algo de frustración. Eso implica desarrollar actividades administrativas en la interrelación que tiene con las dos partes, contratante y contratista, y sus propias actividades de organización de calidad misma de la interventoría, porque la interventoría pues debe ser de calidad. Hay aspectos legales que en primera instancia los técnicos podemos manejar. Nosotros debemos ser capaces de poder leer, entender un contrato,
saber cuál es el objeto del contrato, cuáles son las garantías, cuáles son los términos, qué es lo que debemos verificar del cumplimiento de las fases, el cumplimiento de sus componentes, qué aspectos legales se deben cumplir eh, en primera instancia. Habrá aspectos que pueden ser demasiado ya complejos para nosotros como técnicos y entonces en el equipo de interventoría podemos contar con personas expertas, como un abogado, por ejemplo. Actividades laborales donde, pues obviamente, seguramente habrá una metodología en el proceso de interventoría y donde pues se definen todas las tareas que como interventores se deben desarrollar. Dentro de esas, por ejemplo, se deben presentar informes periódicos acerca del estado del desarrollo del proyecto. Muchas veces se deja de lado este sexto aspecto que es la parte financiera y contable en las interventorías informáticas. Sin embargo, no debería ser así, porque puede que todo lo demás esté controlado, pero si la parte financiera no se controla adecuadamente, puede llegar un momento en que se agotan los recursos antes de tiempo o se utilizan mal y eso también puede hacer fracasar el proyecto. Sin embargo, como les digo, pues a veces eso lo maneja la misma organización contratante. Pero lo ideal sería que todo esto haga parte de un proceso de interventoría, no importa que sea informático, eso debe aplicarse en todos los casos. Con esto, pues les he dado una idea de lo que es este espacio académico y si les llama la atención, pues podremos interactuar para profundizar sobre cada uno de estos temas. En caso de que así sea, les doy la bienvenida a la especialización de proyectos informáticos. Muchas gracias.